A deste ano xa aparece nos rexistros da denominación de orixe Rías Baixas como a segunda máis abondosa da historia, con máis de 39 millóns de uva recollida, só vese superada pola do 2011, cando se acadaron os 42 millóns. Una segunda vendimia en cantidad, que digamos es lo más llamativo, más de 39 millones de kilos. Estamos en 4.000 hectáreas, supone una producción en nuestros techos de producción, pero sobre todo acompañado de una calidad magnífica. Nos acompañó el año, la climatología, desde un buen nacimiento de racimo, una buena brotación, un buen cuajado, una primavera que permitió eso porque fue muy cálida y seca. Las lluvias en los momentos adecuados, sí que en meses como en mayo sí que tuvimos lluvias, incluso al final, antes de vendimia, también tuvimos unas pocas lluvias que nos ayudaron después de un julio y agosto muy cálidos. Y la verdad que fenomenal, non se pode pedir máis. No que si é a primeira na súa duración, esta foi a vendima máis longa de Rías Baixas, xa que animados polo bo tempo, viticultores e técnicos prolongaron a recollida, buscando o momento óptimo para que a uva entrara nas adegas. Sí, realmente larga porque al final, sabiendo que había estabilidad climática, pues más que nunca se pueden aplicar todos los criterios técnicos a la hora de vendimiar. A veces pues la climatología te obliga a dar un poquito más de prisa y recoger con algún día de antelación o algún día posterior algunas uvas que en cuanto a su momento óptimo, y este año pues podías planificarlo todo con más calma. Yo creo que precisamente la gente vivió esa vendimia con un poquito más de calma dentro de todo lo que es el trabajo que lleva a recoger toda esa uva, y se pudo hacer muy tranquilamente y así se dilató. Por iso agardan que esta tranquilidade favoreza tamén a calidade dos viños desta anada. Todo. Si tú puedes poner más especial mimo a la hora de hacer las cosas y además realmente la materia prima, la uva, pues venía en unas condiciones estupendas, sin prácticamente daños por plagas. Sí que tuvimos unos daños en algunas zonas de Lulla, de heladas, pues en el mes de abril, que fue un tema muy puntual, pero que a otras zonas lamentablemente de Galicia sí que afectó mucho. Nosotros tuvimos bastante suerte. Y salvo eso, realmente es que el año vino muy bien. Dende o Consello Regulador destacan o bo comportamento de todas as subzonas que compoñen a denominación de orixe. Na distribución da vendima, o Salnés mantén a súa hexemonía, con case o 64% da produción e máis de 25 millóns de kilos de uva recollida. Seguen o Condado do Tea, o Rosal, Ribeira do Ulla e, por último, Soutomaior. En todas las zonas tuvimos incremento, la única quizá que incluso había tenido mucha uva concretamente el año pasado en la zona del Rosal, este año pues más o menos casi las mismas cantidades, que es una buena producción, y luego el resto de las subzonas todas incrementaron su producción, diferentes cantidades, 10, 15, 20%. En realidad nos situamos ya, como decíamos, en la segunda cosecha, con lo cual ya te hace ver que hemos tenido un aumento pues generalizado. Creo que sobre el año pasado no sé si son cifras por encima del 15%, superiores. Tampouco hai sorpresas entre as variedades, o albariño segue a ser o rei absoluto. Las variedades todas, bueno, el rey sigue siendo el albariño, más del 96% de la producción, el resto pues dividido en esas variedades que tenemos, Loureira, Treixaduras, Godellos, Estorrontés, son variedades blancas, y todas las variedades tintas, Sousón, Pedral, Mecía, pues todas se comportaron en general bien, no hemos tenido problema con ninguna, todas tuvieron muy buenos rendimientos. Y finalmente, pues eso, nos situamos en una perspectiva de más de 26 millones de litros, todo apunta a muy buena calidad. Ahora hay que ver cómo terminamos las fermentaciones, cómo salen los primeros vinos. Algunos ya los tendremos, como siempre nos pasa en algunas comercializaciones antes de Navidad, y luego pues en condiciones normales la mayor parte pues ya nos vendrá a partir de febrero o marzo. O bo sabor de boca que deixou a vendima deste ano viuse alterado polo efecto que os lumes forestais tiveron nalgunhas subzonas de Rías Baixas. Dende o Consello Regulador saben que existen viñedos afectados polos lumes, pero descoñecen a gravidade da situación. Bueno, lo primero que nos afectó, que todos lo tenemos presente, es con los incendios. Realmente hay zonas nuestras que aún estamos tratando de que nos digan, o sobre todo los técnicos de las zonas, y están valorando a ver cómo realmente quedó, porque en algunos ayuntamientos, como Asnieves, creo que en algunas zonas de Salvatierra, Ponteareas, aún no sabemos concretamente, sí que ha habido viñedos con importantes pérdidas.
luego otras que se sabrá con el tiempo cómo habrán quedado, a ver cómo reaccionan después de las podas y ver cómo van durante el año. Algunos serán obligatoriamente, vendrán digamos, a una necesaria reposición. Y luego, pues bueno, la afección como a todo el mundo vegetal, ¿no? Ya no solo la precipitación, sino la temperatura. Estas temperaturas tan cálidas, necesitamos la estacionalidad, necesitamos que exista el otoño, que exista el invierno. Creo que nos enfrentamos en algunos casos a lo que aún desconocemos, de a ver cómo se comportan las plantas. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Agustín Lago apunta que este foi un dos primeiros efectos da seca que se está a vivir en Galicia, unha situación que asegura non ten precedentes. Yo sí tengo el recuerdo de sequías estivales pronunciadas que sí nos afectaron al viñedo, pues porque en el momento, en los meses de julio y agosto, donde la planta está cargada con las hojas, donde tiene mucha vegetación y tiene los racimos que tiene que mantener, sí hemos visto problemas en viñedos, digamos, en algunas zonas donde hay ubicaciones donde las temperaturas son más altas, el terreno más seco, con menor capacidad de retención de agua, sí que han sufrido. Otra cosa es ya una sequía que se prolongue muchísimo en el tiempo, eso sí que pues no recuerdo yo un año así.